El tema en esta mañana es algo que el Señor está poniendo en mi corazón, porque entiendo que la mayoría de los cristianos hoy en día sabemos mucho acerca del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios. Y creo que es muy importante saber acerca de esto. Pero entiendo que la mayor necesidad que hay en nuestro mundo no es saber acerca de un Dios bueno. No es solamente saber acerca de un Dios bueno, sino que lo que la gente necesita realmente es saber acerca de la salvación que hay en Cristo Jesús. Así que el principal propósito de Dios al enviar a Jesús, su Hijo unigénito, fue para la salvación del mundo. No fue para que el mundo tuviera una buena imagen de Él, como Él es un Dios bueno. ¿Sí? Si fuera así, si Dios quisiera dar a conocer su bondad, su amor, su grandeza y su poder, si fuera solamente eso, no hubiera sido necesario que Jesús hubiera venido a este mundo. Porque aún aquellos que no conocen a Jesús saben que hay algo, ¿sí? Aquellos que no han tenido un encuentro con Jesús a veces manifiestan acerca de la grandeza de alguien, ¿sí? Algunos no hablan y no dicen o no nombran a Dios, pero sí que dan a entender como hay algo en sus corazones y en sus mentes que les da a saber que hay un poder sobrenatural sobre cada uno de nosotros. Así que personas que conocen, que no conocen a Jesús, sabemos esto. Y creo que esto es muy importante. Si fuera para demostrar quién es Él, no era necesario enviar a Jesús. Porque la misma naturaleza nos habla acerca de la grandeza de Dios, del amor de Dios y quién es Dios. Y Dios, para revelarse, para manifestarse, Él lo podría hacer de otra manera. Pero el gran deseo, el gran interés de Dios es que la humanidad sea salva de la condenación eterna. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos envió a Jesús, ¿es cierto?, para que seamos salvos. Dios no envió a Jesús solamente para que tengamos un concepto mejor de Dios, sino que envió a Jesús para que seamos salvos. Nosotros y el mundo debe tener este conocimiento. Porque si no, muchas veces la iglesia seguimos la corriente de este mundo y hay tantos cristianos, entre comillas, hay muchos cristianos que hablan acerca del amor de Dios, de la grandeza de Dios, alaban a Dios y manifiestan, Dios es bueno, Dios nos ama, pero hay mucha gente que desconoce de que Dios es un Dios justo y que Dios es un Dios santo. Y que por encima de que Dios es bueno, porque sabemos que es bueno, si Él no hubiera sido bueno, o si Él no fuese bueno, pues no nos hubiera dado lo mejor. Nos dio a Jesús. Así que creo que aún la alabanza, la adoración, ¿sí?,
en la iglesia del Señor tiene que tener algo más profundo en nuestros corazones. No solo mirar la grandeza y el amor de Dios, sino que tiene que haber un reconocimiento en nuestro corazón de la salvación que Jesús nos ha dado. Mire, Santiago capítulo 2 y versículo 19. Si alguien puede leerlo. Santiago 2:19. Bueno, ya está allí. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. ¿Sí? Aquí creemos que Dios es uno. No hay muchos dioses. Hay uno solo. ¿Sí? Hay un solo Dios. Y dice, si lo creemos, bien haces. Y dice, también los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Así que nuestra diferencia que puede haber con los que no conocen al Señor, y aún me atrevo más, y la gran diferencia que hay con los demonios es que nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. No solamente sabemos que Dios es uno, sino que más a más sabemos que Jesucristo nos salvó de la condenación eterna. Amén. Así que creo que esto tiene que quedar tan claro en nuestro corazón, porque a veces alabamos, bendecimos al Señor, eres bueno, y es como, sí, sabemos que Él es bueno. ¿Cuánta gente sabe que Dios es bueno? Pero cuando alabamos y bendecimos al Señor, tiene que ser sacrificio de alabanza, es un reconocimiento a Dios de nuestra gran salvación. Si no, todo puede volverse como una rutina, como una religión. Y si en esta mañana tuviéramos que hacer algo muy especial, y sé que lo vamos a hacer cuando vamos a participar del pan y de la copa, pero este es un reconocimiento, no solamente de que Dios es bueno, ya lo sabemos. Y le voy a decir algo, aunque le parezca fuerte, los demonios y el mismo diablo saben que Dios es bueno. ¿Sí? Cuando tomamos de esto, del pan y de la copa, sí reconocemos, sabemos que Dios es bueno, pero lo principal motivo de participar en esto es que sabemos que Él nos ha comprado con su sangre preciosa, que somos suyos. Hoy en día, yo sé que se evita hablar acerca del pecado y del infierno. Lo sé. Las iglesias, escuché a un predicador el otro día que decía, hablar del infierno no voy a hablar. Cada uno que entienda lo que quiera, pero yo no voy a hablar del infierno. Y le empezaron a hacer unas preguntas en televisión y dijo, no me meto con eso. Sí, yo amo a Dios. Yo sé que Dios es grande en perdonar, pero no hablo de esos temas. Pues la iglesia tiene que hablar, ¿sí?, del infierno. ¿Sí? La iglesia tiene que hablar que hay un cielo, pero que también hay un infierno. ¿Sí? Así que creo que la iglesia tenemos que hablar del pecado, del infierno y de los demonios, porque si no hablamos de esto, nuestra predicación se debilita. No hay poder.
si no hablamos del poder salvador de Jesucristo en la cruz, de ese amor de Dios revelado en la persona de Jesús, que para salvarnos y para liberarnos y para llenarnos de su Espíritu Santo y para sanar a los enfermos, si no hablamos de todo esto, nuestra predicación se debilita. No hay autoridad, no hay poder. Tenemos que seguir hablando de que hay un Dios poderoso y hay un Dios que nos ha dado a Jesús para nuestra salvación eterna. No es una salvación para que vengamos a la iglesia el domingo, lo pasemos bien, le digamos palabras bonitas al Señor y ya está. No, hermanos, es mucho más que todo esto. Damos gracias a Dios porque podemos hacerlo, pero tiene que haber adentro de nosotros mismos esa convicción de que fuimos tocados, que fuimos salvados por la sangre de Jesús. Mire, aún yo creo que si no predicamos esto, no vamos a tener vidas arrepentidas a los pies del Señor como tiene que ser. Vamos a tener personas que les hablamos del amor de Jesús. La gente dice, qué bien, qué bien. Pues Jesús me ama, pues voy a seguir el camino de Jesús. Pero esto no es de seguir el camino de Jesús. Cuando predicamos el Evangelio, no es seguir el camino de Jesús. No es seguir detrás de Él, sino que es a tener Jesús en el corazón, en la vida. Y si no hablamos acerca de estas verdades bíblicas, si las dejamos pasar, la gente se va a arrepentir. Más bien, la gente va a venir. La gente se puede afiliar a una iglesia. Y la gente recibe la dádiva de Dios. Pero no hay un profundo arrepentimiento. Y si la gente sigue viniendo a la iglesia, la gente es como si se convirtiera al nivel en que está la iglesia. Si la iglesia, pues lo único que hacemos es alabar al Señor, bendecir al Señor, decir, Señor, tú eres bueno. Usted sabe que dice la Biblia que en aquel día muchos dirán, en tu nombre hicimos muchas cosas, ¿no es cierto? Y cuando dice muchas cosas, no es solamente en expulsar demonios, orar por los enfermos, es también cuando alabamos, porque podemos alabar a Dios como algo rutinario. Yo he hablado con gente que han estado en reuniones y que han estado cantando, exaltando y diciendo, Dios es bueno, Dios es bueno. Y después te acercas a la persona y dices, ¿cómo sabes que Dios es bueno? Y porque la canción así lo dice. ¿Sí? ¿Y por qué has disfrutado tanto? Y porque es casi como estar en una discoteca. Pues y disfrutamos con la música y saltamos y todo lo demás y ya está. Pero conoces a Jesús. Jesús es tu Señor. Jesús es tu Salvador. Tienes en tu corazón y sabes que Él te ha perdonado tus pecados. ¿Y eso qué es? ¿Cuánta gente hay así? Creo que si nosotros no nos exigimos a nosotros mismos como iglesia a ir a otro nivel más profundo, la gente que se incorpora en la iglesia van a estar en el mismo nivel que nosotros. Todo vale, todo sirve, gloria a Dios, aleluya, y no pasa nada. Pero la palabra del Señor nos exhorta a que tenemos que encontrarnos con la verdad de Dios. Y tiene que haber arrepentimiento. Porque incluso nosotros tenemos, y digo nosotros porque yo también, cuando a veces hablamos con la gente, y usted sabe, y yo también a veces digo a la gente, pero ¿por qué no vienes al Señor? Tú sabes que vales mucho para Dios. ¿Sí? ¿Alguien alguna vez dijo esto? Yo sí. Y a veces decimos esto y no somos conscientes de lo que estamos diciendo.
decimos que la gente vale mucho como si fuera una buena persona, como si tuviera muchos valores o como si no los tuviera. Cuando decimos a la gente que vale mucho para Dios, no es ni si la gente es buena o si es mala, si es pobre o rica. Decimos que vale mucho para Dios por el precio que Jesús pagó por cada uno de nosotros. Hermanos, esto tiene que estar claro en nuestro corazón. Porque al fin y al cabo, delante de Dios, como humanos no valemos nada. ¿Sí? Pero valemos mucho por el precio que Él pagó por ti y por mí para salvación. Mateo capítulo 19, versículo 16 al 30 dicen algo que creo que es muy importante, que lo que nos pasa en estos días, en parte pasó en el tiempo de Jesús. Mucha gente se acercaba a Jesús porque Él era bueno. Y dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno. ¿Cuánta gente se acerca a Dios y dice, Dios, tú eres bueno? Como si Él no supiera que es bueno. ¿Sí? Y dice, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús le estaba diciendo que no era suficiente en que Él reconociera que Él era bueno. Algo más le necesitaba. Y necesitaba guardar, ¿qué? ¿Qué necesitaba guardar? Los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Qué tremendo. Nuestras justicias, todo lo que hacemos, nos sirve para nuestra salvación. Necesitamos llegar a la profundidad que ni siquiera por mostrar o demostrar que somos buenas personas, que eso es la salvación. La salvación es mucho más profundo que todo esto. Entonces, este muchacho joven, rico, que había hecho muchas cosas buenas, por eso dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Siempre nos falta algo cuando venimos a los pies del Señor. Podemos ser excelentes personas, como podemos ser personas que nuestra vida haya sido un desastre. Pero el Señor va a lo profundo de nuestro corazón. No es suficiente que nos acercamos a Dios y digamos, tú eres bueno. Que vayamos a Jesús, Maestro bueno. Escúcheme, los demonios también saben que Dios es bueno. El diablo lo sabe, aunque está condenado, ¿sí? Pero también lo sabe. Así que no es suficiente, ni siquiera en nuestras buenas obras. Siempre hay algo en nuestro corazón que tenemos que rendir al Señor. Y este es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio donde se dice que no hay que rendir nada, que somos así y Dios nos ama así y que no importa cómo seamos y lo que hagamos, Él nos ama. ¿Sabe dónde nos lleva ese Evangelio? A la condenación eterna.
Porque el Evangelio de Jesucristo se confronta con la realidad del corazón del ser humano. Y este muchacho que había hecho todo era bonito, todo era bueno en él, pero faltaba algo. Y cuando Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Wow. Imagínense que cuando nos convertimos, venimos a los pies del Señor que nos dijera eso. Mejor ni pensarlo, ¿no es cierto? Mejor ni pensarlo. Pero cuántas cosas que para ti y para mí eran buenas y las hemos tenido que dejar. Cuántas cosas hemos tenido que abandonar. Cuántas cosas el Señor ha venido a nuestro corazón cuando hemos tenido un encuentro con Él, y cada vez que tenemos un encuentro con el Señor, Él viene y nos demanda algo en nuestra vida, en nuestro corazón. Un cristiano a quien Dios no le demanda nada, es que seguramente su comunión con Él no es la correcta. Por eso, yo no sé, muchos siempre Dios les da buenas palabras. Dios siempre le dice que todo está bien lo que hace. Todo, y a mí no me dice eso. ¿Por qué? A mí, cada 2 por 3 está ahí. Esto está mal. Lo que hablaste, eso no es correcto. Pero si hablo con esto, algunos cristianos dirán, es que tú estás viviendo bajo condenación. No. El Espíritu Santo sigue hablando a nuestro corazón y a nuestras vidas. Y es el Espíritu Santo que está preparando la iglesia del Señor para la venida del Señor. Así que este muchacho joven, ¿qué hizo cuando Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres? Se entristeció. Hola. Y dice que se fue, se alejó, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y las riquezas, cuando se habla de las riquezas, no es solamente en la parte económica, ¿sí? Hay riquezas en nuestras vidas, ¿sí? Que a veces no tenemos mucho dinero, ¿no es cierto? Pero hay algunas riquezas que nosotros, por esas riquezas, si somos buenos, si hacemos la obra del Señor, si hacemos algo con la gente necesitada, wow, qué rico soy en esto, ¿sí? Hermanos, si no encontramos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, si no lo tenemos a Él, todas nuestras obras no sirven para nada. Podemos ser buenos humanistas, los hay, y doy gracias a Dios por ellos. Y doy gracias a Dios por esos hombres y mujeres que se esfuerzan que en el humanismo y que hacen el bien. Pero que lamentable es y que triste es decirles que todo lo que hacen no sirve para que sean salvos. Porque para que sean salvos tienen que tener un encuentro con Jesús y arrepentirse, quizás no de sus obras, sino de las actitudes de sus corazones, del pecado que hay. Así que Jesús, al hablar, dice, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Sí? Así que la palabra de salvación se usa muy poco, pero esta era una palabra muy clave en el Señor Jesús y en los discípulos. Hablaban de la salvación, hablaban de la condenación, hablaban del pecado. Por supuesto, hablaban del cielo y de la vida eterna y del reino de Dios. ¿Y cuánta gente hay y que habla del reino? Pero parece que en el reino o hay otro reino donde se permite vivir de cualquier manera, ¿sí? El reino de Dios, el verdadero reino de Dios, tiene que haber un compromiso con Dios
y con su palabra. Y aunque para nosotros es difícil, Jesús dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Aleluya. Yo no sé si usted se considera una buena persona, pero si yo tuviera que analizar mi corazón como era antes de conocer a Cristo y cómo es después de conocer a Cristo, yo les puedo decir que yo tengo una nueva vida. Soy una nueva persona. Porque humanamente soy o sería igual que cualquier persona que no conoce a Cristo. Pero cuando conocemos a Cristo, tiene que haber un cambio profundo en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y lo que era difícil para ti, lo que era difícil para mí, y lo que sigue siendo difícil, porque vemos la corrupción, vemos el pecado, vemos la mentira, vemos tantas cosas aún en medio de la iglesia del Señor que el Señor quiere limpiar, que nos parece imposible. Pero permítame decirles que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Así que, iglesia, es el tiempo de buscar al Señor, es el tiempo de alabarle, es el tiempo de reconocer que Dios es bueno. ¿Sí? Es tiempo de todo esto, pero es el tiempo de buscar la santidad de Dios en nuestros corazones, la obediencia al Señor. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Ya Pedro ya estaba ahí, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, escuche bien, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aleluya. Todo lo que tú dejas por amor al Señor tiene una recompensa. ¿Cuántas cosas hay en esta vida que nos gustaban, es cierto? Pero cuando las dejamos por amor al Señor, porque sabemos que el Señor no está de acuerdo, cuando las dejamos, sabemos que tenemos una recompensa. San Juan capítulo 3, versículo 1 al 15 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales estas señales que tú haces, si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
Porque los religiosos pueden saber mucho de las Escrituras, pero saben poco lo que es acerca del nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento no se explica, se vive. Se vive. Hay que vivir, hay que tener esta experiencia. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nada subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy poco escuchamos hablar acerca de la vida eterna. Parece que estamos preparando todo como para vivir aquí. Yo cada vez veo que me queda menos para vivir aquí. ¿Sí? Los años pasan. Pero no estoy triste, porque sé que mi vida eterna ya empezó aquí. Tengo vida eterna en el Señor. Amén. Pero es necesario que hablemos acerca de la vida eterna. Si la gente no sabe lo que es la vida eterna, si la gente no sabe lo que es el cielo, lo que es el infierno, lo que es la condenación, si la gente solamente sabe que le decimos, hay que reconocer que Dios es bueno, que Dios es bueno. Y bueno, esto no cambia el corazón. El saber que Dios es bueno no cambia el corazón. No cambia la vida. Lo que cambia la vida es el nuevo nacimiento. El nacer de nuevo. Por eso les decía, y usted también tiene este testimonio, que usted cuando aceptó a Jesús en su vida, algo cambió en su corazón. Amén. La vida eterna está adentro de nosotros. Lucas capítulo 19, del 1 al 10 dice, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y recibió gozoso, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y usted sabe que Dios y Jesús no ama el pecado, pero sí al pecador. Amén. Así que no importa cuál sea nuestro pecado, para un gran pecador hay un gran Salvador. Y la gente empezó pues a murmurar y decir, ¿cómo lo recibe a este que es un gran pecador? ¿Cómo va a recibir el Zaqueo en su casa? Hermanos, por eso la Biblia dice que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. La gente que está realmente metida, usted está viendo la cantidad de gente que se está convirtiendo al Señor en medio de conflictos de guerra. Impresionante, impresionante. Hay un sentido en el corazón de la gente acerca de Jesús y de la salvación. Gente se está jugando su propia vida por abandonar sus religiones y entregarse a Jesús. Mientras nosotros a veces no damos importancia y el valor a esa salvación tan grande que está en nosotros. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor,
he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Tremendo. ¿Ve la actitud de este hombre? No fue como el joven rico, él ya se adelanta. Y no se mostró como el bueno. Dijo lo que hacía, pero dijo, si en algo he robado, ¿sí? Si algo he defraudado, yo lo voy a dar 4 veces más. Ya, ese rendimiento, ese rendirse al Señor, esa entrega. Aquí estoy, Señor, dispuesto a hacer lo que tú me digas. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Es la actitud de corazón. Es cuando Jesús reina o deje de reinar lo que nos da la salvación. Es cuando lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador para hacer su voluntad, o dejamos su voluntad para hacer la nuestra. Así que Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esto es lo que vino a hacer Jesús. Si todo estuviera bien, si el ver un Dios bueno, qué Dios más bueno tengo, no importa. Sí, hizo aquello, pero lo otro, pero como Él es bueno, como alguien nos decía, bueno, Dios es tan bueno, aunque yo vivo en pecado, ni acepta a Jesús como mi Señor y mi Salvador. En aquel día, como Él es bueno, va a decir, te perdono. ¿Ah? Porque perdono a todos. No, la palabra aquí nos dice, solo aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y que han cuidado su salvación, tienen vida eterna con Jesús. Amén. El saber que Dios es bueno y perdona no es suficiente. Hay que vivir en la gran salvación que Él nos ha dado, con temor y temblor. ¿Hola? Amén. Y el tiempo se nos va, pero a ver si podemos leer todo. Cuando no andamos en el temor de Dios, somos avergonzados. ¿Sabe? La frase que hemos dicho tantas veces y que yo la digo también, y que creo que cada vez la voy a decir menos. A veces decimos, yo sigo al Señor no por temor, sino por amor. Qué bonita queda esa frase, ¿no es cierto? Y es verdad, tenemos que seguir al Señor no por temor, sino por amor. Pero quiero decirle algo, si usted y yo no tenemos el temor de Dios, jamás le podemos amar de verdad. Jamás. Porque muchas veces esa frase que decimos, yo sigo al Señor por amor y no por temor, es para justificarnos un poquito. ¿Sí? Pero la realidad es esta. Si le seguimos de verdad por amor, el temor de Jesús tiene que estar en nosotros. Porque le diré algo, es el temor de Dios, no el miedo a Dios, sino que el temor de Dios en nosotros es lo que logra a los creyentes no apartarse del Señor. Cuando se pierde el temor de Dios, hacemos cualquier cosa. ¿Hola? Yo me acuerdo cuando me aparté del Señor, muy jovencito. Pero había una semilla ahí plantada en mi corazón. Y yo lloraba, y lloraba muchas veces. Después de hacer el mal, pues lloraba. Y muchas veces cuando llegaba a mi casa, antes de subir, había algo aquí adentro mío
Y esto fue una tortura casi 1 año y medio. Y aparcaba el coche y ir en el coche a veces empezaba a llorar. Dios, ayúdame, es que no puedo. Porque había un temor de Dios adentro mío. Pero el pecado y la desobediencia que había en mí era más fuerte. Pero yo me acuerdo bien cuando un día el Señor me tocó. Y me acuerdo que aquello fue tan fuerte que cuando después entré en mi habitación, caí de rodillas y empecé a llorar y a pedirle perdón al Señor. Mi habitación, esto era de noche, tenía la luz apagada, pero me acuerdo perfectamente, mi habitación se llenó de una luz. Y algo se rompió en mi corazón. ¿Sí? Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios bueno. Y hermanos, aunque la gente le diga, tú sirve a Dios por amor, temor, no hay que tener temor. El temor de Dios sí. Mire, Jeremías capítulo 5, versículo 1 al 9 dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, y informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo le perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Y hermanos, aquí quiero aclarar algo y quiero decir algo. La palabra de Dios dice que el juicio de Dios empieza primeramente por su casa. Usted y yo no somos ignorantes. Conocemos a Dios. Conocemos la palabra del Señor. Sabemos la realidad. Y Dios quiere trabajar en nuestros corazones. Tenemos a veces más responsabilidad que aquellos que nunca han conocido al Señor. Porque a veces decimos, bueno, hacen esto, hacen aquello, hacen lo otro. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Sí? Así que es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Y dice, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las conchudas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá. El lobo del desierto, el leopardo, acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Ay, ay, ay. Esto nos gusta escuchar, ¿no es cierto? Y uno dice, wow, eso era para ellos, no para nosotros. Pero necesitamos la palabra del Señor que venga como una espada. Hermanos, porque Dios está preparando a su iglesia. El Señor está preparando a su iglesia. El Espíritu Santo nos está hablando. Hay cosas que tienen que ser cortadas de nuestra vida. Y este dice, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron en compañías, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No habrá de castigar esto? ¿No había de castigar esto? Dice Jehová, de una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? Tremendo. Amén. ¿O creemos que Dios todo está bien? Todo está bien. A ver, ¿usted quiere realmente recibe
la corrección de Dios? Wow, no hay ni un amén. Vámonos todos. Amén. Yo sé que el verdadero evangelio incomoda. Yo lo sé. Pero Jesús habló de la condenación. Hechos 24:1 dice, así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y los que oís al oído, proclamad en las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Hola? ¿Cuántos saben que hay un infierno? Creo que hay muchos que no están seguros de eso. Quiero decirles en esta mañana, hay un infierno. ¿A dónde van a ir todos los desobedientes a Dios? Cada uno escoge el lugar que quiera. Eso es otra historia. Pero nosotros tenemos que decir la verdad. No podemos adornar el mensaje de salvación de cualquier manera. Usted después lea mejor en su casa, Hechos 24 del 1 al 20, perdón, sí, Hechos 24 del 1 al 26. El verdadero, perdón, ahora lo voy a leer aquí. El verdadero evangelio incómodo. Los verdaderos cristianos de otros tiempos sufrieron y los de hoy también. Y no voy a leer todo, pero Hechos 24 del 1 al 26, mire lo que dicen las escrituras acerca de Pablo. Un hombre que fue encarcelado por amor al Señor, pero que no dejaba de anunciar la palabra de Dios. Y solamente voy a leer este último textos de este capítulo, donde dice, cuando descendiera el tributo Elías, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, veniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, vete, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Yo sé que cuando predicamos la palabra, cuando hablamos de este tema, nos asusta, ¿sí? Y lo peor de todo son aquellos que se burlan y que dicen, bueno, pesa a otro lado con tu cuento, ya te encontrarás, pero que tu sangre no va a ser demandada de mí. Cada uno decide y hace lo que quiere, pero nuestra responsabilidad como hijos de Dios es de predicar la palabra del Señor. Amén. Termino con 2 o 3 citas más. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. La Biblia dice que el padre, los hijos que no son castigados o que no reciben el castigo o la disciplina, la Biblia dice que son bastardos. Si somos hijos, vamos a aceptar la corrección de Dios.
la disciplina de Dios. Amén. Si me podéis poner un poquito de música, por favor. En Hebreos capítulo 10, del versículo 26, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, y se hiciera afrente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, y yo no daré pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aleluya. Si hoy algo yo quisiera hacer, lo hice, ustedes lo hicieron al principio del culto, pero es dar gracias al Señor por la salvación, por el precio que Él pagó por ti y por mí. Puedes decir, Dios es bueno. Es verdad, Dios es bueno y su misericordia para siempre es. Pero acuérdate que Él pagó un alto precio por ti y por mí. Amén.